¿Por qué alguien intentaría aterrizar un avión desde una aproximación tan complicada como esta? Bueno, cuando estás volando una ruta que ya has hecho muchas veces antes, es fácil relajarte demasiado, sentirte confiado y quizá bajar un poco la guardia. Pero a veces, esos escenarios tan familiares pueden convertirse en algo completamente nuevo. Y si no tienes cuidado, esas aproximaciones sencillas pueden transformarse en algo realmente muy peligroso. Mantente al tanto. Southwest Airlines es hoy la cuarta aerolínea más grande de los Estados Unidos y también es conocida como la mayor operadora de Boeing 737 en el mundo. En sus más de 50 años de historia, Southwest ha operado casi exclusivamente 737s y hoy cuenta con una flota de más de 800 de ellos en servicio. Uno de esos fue el usado en esta historia, un Boeing 737 clásico 300 registrado como November 668 Sierra Whiskey. Y el 5 de marzo del 2000 estaba programado para operar el vuelo de la tarde número 1455 desde Las Vegas, Nevada, hacia el Aeropuerto Internacional de Burbank, en el sur de California. No era un vuelo muy largo, apenas de 1 hora con 15 minutos de puerta a puerta. Y también era una ruta con la que los pilotos programados para ese día estaban muy familiarizados. Al mando estaba un capitán de 52 años con amplia experiencia previa tanto en la Fuerza Aérea como en jets corporativos y, por supuesto, en aerolíneas comerciales. Y había estado trabajando para Southwest Airlines desde 1988. Ese día tenía unas 11,000 horas de vuelo en total, casi todas en el Boeing 737. Y sus colegas lo describían como un piloto promedio de actitud amistosa y relajada. A su lado en la cabina iba un primer oficial de 43 años que llevaba poco más de 3 años en Southwest, tras haber pasado 12 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tenía alrededor de 5,000 horas totales, de las cuales casi exactamente la mitad eran en el Boeing 737. Y era descrito como un piloto por encima del promedio por capitanes que habían volado con él. También seguía activo en la reserva de la Fuerza Aérea, donde aún volaba ocasionalmente el F-16. Algo que de hecho había hecho tan solo 2 días antes de que iniciara esta historia. Ambos pilotos habían estado fuera de servicio un buen tiempo antes de este vuelo, que era el primero de una secuencia de 3 días con 5 vuelos juntos. Y el capitán además vivía en Las Vegas, por lo que probablemente se sentía bastante descansado al empezar el día. Este habría sido un vuelo de rutina para estos pilotos, pero en especial para el capitán, que había volado entre Las Vegas y Burbank decenas, si no cientos de veces a lo largo de su carrera. Aunque un par de aspectos de este vuelo eran en este día un poco distintos de lo habitual. Verás, a pesar del clima famoso por ser cálido y seco en Las Vegas, el tiempo en el Aeropuerto Internacional McCarran estaba ese día bastante inestable, con tormentas eléctricas reportadas cerca del campo y a lo largo de la ruta hacia Burbank. Las tormentas incluso habían activado una alerta de cizalladura de viento en el aeropuerto, algo muy poco común en Las Vegas. Ahora bien, esta zona de mal tiempo también estaba afectando al sur de California. Y como resultó ser, el avión que debía operar más tarde el vuelo 1455 había estado retenido en tierra en Los Ángeles por casi 2 horas debido a esas tormentas. Como resultado, los pilotos llegaron al aeropuerto McCarran y encontraron que el avión que debían usar aún no había llegado. Y su hora programada de salida, las 14:45, pasó sin que apareciera señal alguna del avión. Así que cuando el avión finalmente llegó a las 16:30, los pilotos y la tripulación abordaron rápido a los pasajeros y corrieron las listas de chequeo previas al vuelo para intentar recuperar tiempo. Y lograron hacerlo de manera muy rápida. De hecho, para las 16:50, tras haber embarcado a los 137 pasajeros y a 3 auxiliares de vuelo, el vuelo 1455 se retiró de la puerta y comenzó a rodar hacia la pista, solo 20 minutos después de que el avión llegara a la puerta. Y como piloto de 737 puedo dar fe de que eso es muy rápido. Mientras los pilotos completaban sus cálculos de performance, notaron que el avión estaba inusualmente pesado a pesar del vuelo corto y de la carga de pasajeros relativamente normal. Y la razón exacta de este peso adicional no está claramente explicada en el informe del accidente. Pero se habían cargado 3,000 libras extra de combustible más allá de la cantidad normal para permitir que el avión pudiera regresar a Las Vegas si no lograba aterrizar en Burbank, lo que probablemente explicaba esa diferencia.
Ese combustible adicional también significaba que el avión estaría cerca de su peso máximo permitido de aterrizaje al llegar a destino. Y eso vale la pena tenerlo presente. De cualquier modo, después de rodar hacia la pista, el vuelo 1455 recibió pronto su autorización de despegue, y los pilotos ejecutaron un despegue normal, con el capitán como piloto al mando y el primer oficial como piloto monitoreando. La fase de ascenso fue completamente tranquila, y pronto alcanzaron su altitud de crucero, nivelaron y comenzaron a dirigirse al suroeste sobre el desierto de Mojave. Durante el trayecto, los pilotos solicitaron desviaciones alrededor de un par de tormentas, y el vuelo experimentó algo de turbulencia leve, pero nada que significara una verdadera dificultad para la tripulación. Normalmente evitamos tormentas en ruta, y nuestro radar meteorológico es más que capaz de detectar esas células para poder rodearlas. Así que esto no habría sido en ningún sentido un problema para la tripulación. Tras menos de una hora, los pilotos solicitaron e iniciaron su descenso inicial, momento en que la grabadora de voz captó que conversaban sobre sus carreras y sobre un vuelo de United Airlines que casi chocó contra el terreno tras despegar de San Francisco en 1988, algo que ahora se usaba como escenario de entrenamiento en la aerolínea. También hablaron de la situación que esperaban encontrar al acercarse a Burbank, y para entender qué pensaban los pilotos que les esperaba, quiero hablar un poco más acerca de este aeropuerto en particular. Hollywood Burbank es un aeropuerto doméstico ubicado a unos 18 kilómetros al norte del centro de Los Ángeles, en la esquina sureste del Valle de San Fernando. Está encajado muy cerca de un terreno elevado, incluyendo una montaña que se eleva a 3.000 pies, inmediatamente al este del campo, así como las colinas de Hollywood, a poca distancia al sur, que alcanzan una altura de 1.700 pies. Cuenta con dos pistas, la pista 08-26, alineada de oeste a este, y la pista 1533, que corre de noroeste a sureste. Debido a las restricciones de terreno que acabo de mencionar, solo la pista 08 tenía un sistema de aterrizaje instrumental, un ILS, y la gran mayoría del tráfico en Burbank solía aterrizar en esa pista. La pista recíproca, la 26, era muy difícil de usar para aviones comerciales por las colinas altas, apenas a 3 millas náuticas del umbral. Así que si los vientos de cola eran demasiado fuertes para aterrizar en la pista 08, entonces normalmente se usaba la pista 33. Para cuando la grabación del CVR comenzó, los pilotos ya sabían de un viento de cola reportado de 18 nudos en la pista 08. Así que el capitán comentó que probablemente tendrían que aterrizar en la pista 33, ya que ni siquiera recordaba haber usado la pista 26. Momentos más tarde, el capitán ofreció también una breve instrucción en la que adelantó que realizarían una aproximación visual hacia la pista 33. Explicó que emplearían flaps 40 para el aterrizaje y además volvió a recalcar el ajuste de la altimetría local. Entonces, a las 18:02, la tripulación fue transferida por el controlador anterior al sector Woodland del llamado TRACON, una gran instalación combinada de control de tránsito aéreo que canaliza el tráfico hacia numerosos aeropuertos del área de Los Ángeles. Inmediatamente después de establecer contacto, el controlador de Woodland le dijo al vuelo 1455 que esperara una aproximación ILS a la pista 08, que como mencioné era la aproximación instrumental por defecto en Burbank. Esta aproximación era mucho más familiar para los pilotos que la aproximación visual que acababan de repasar. Así que eso probablemente significaba que, al menos a ojos del capitán, la tarea ahora se había vuelto mucho más fácil. Pero como ya dije, nada en este vuelo había sido exactamente normal hasta ahora. Desde el clima, al peso, hasta la rotación rápida. Y, como pronto veremos, la idea de que sería una aproximación normal también estaba equivocada. Ahora, mencioné el breve briefing que hicieron los pilotos antes, y no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que son los briefings precisos para la conciencia situacional compartida. Y eso es en realidad cierto para todos, sin importar en qué industria trabajes. Pero el problema es que los briefings largos y las reuniones de negocios pueden ser difíciles de seguir con precisión en detalle. Y no quieres perderte algo importante porque estabas concentrado en tomar notas. Ahí es donde entra en juego el patrocinador de hoy, CloudNote. Este pequeño dispositivo increíble es esencialmente un secretario físico con IA que graba, organiza y transcribe todo lo que necesites. Eso también significa que ya no necesitarás esas incómodas ventanas emergentes virtuales de IA en tus reuniones en línea. Solo presionas este pequeño botón aquí y comienza a trabajar para ti.
También puedes grabar tus llamadas telefónicas si lo pones en la parte trasera del teléfono. ¿Ves? Así de simple. Y eso funciona increíblemente bien para llamadas de negocios o cualquier cosa importante en realidad. Plaud también está a punto de lanzar una nueva app aún más potente a inicios de octubre, donde, además de grabar, podrás añadir imágenes y marcar puntos clave durante una reunión, lo que permitirá a Plaud generar conjuntos muy detallados de notas. Eso incluye resúmenes destacados, tareas pendientes e incluso identificar intenciones subyacentes y dinámicas de la conversación. Es realmente genial. Ahora Plaud puede grabar durante 30 horas seguidas y traducir conversaciones a más de 100 idiomas. Y como está respaldado por GPT 4.0, también puedes hacerle preguntas, buscar grabaciones e incluso conectarlo a otras apps de trabajo. Así que si quisieras probarlo, escanea este código QR o ve al enlace en la descripción o en la sección de comentarios. Solo recuerda usar mi código MENTUR10 para un descuento del 10% al pagar. Gracias a Plaud por patrocinar este video. Ahora, ¿dónde íbamos? Sí. El vuelo 1455 estaba ahora ubicado a unas 21 millas náuticas al norte del umbral de la pista 08, al suroeste del radiofaro BOR de Palmdale, y siguiendo la ruta de llegada normalizada. Cuando el tráfico entrante llegaba a esta área, el controlador del sector Woodland normalmente les daba vectores de radar para interceptar la aproximación a la pista 08 a una distancia de entre 10 y 15 millas náuticas del umbral. Los procedimientos de ATC requerían que el controlador diera vectores que resultaran en un ángulo de interceptación de 30 grados o menos, básicamente para que la tripulación no tuviera que girar tan bruscamente al interceptar la aproximación final, ya que eso podría llevar a pasarse de largo. Esto también solía significar que el controlador enviaba los aviones bastante hacia el oeste antes de vectorizarlos de regreso con un ángulo de interceptación más suave, aunque ocasionalmente se usaba un ángulo más pronunciado cerca de la pista. Los vectores exactos dados por el control de tránsito aéreo en esta fase variaban un poco según la situación de tráfico, porque el trabajo del controlador también incluía secuenciar las aeronaves manteniéndolas a cierta distancia entre sí, usando los medios que tuviera a su disposición. Eso podía significar dar a algunos vuelos vectores más largos o más cortos, pero también imponer restricciones de velocidad para evitar que aviones más rápidos alcanzaran a los más lentos, o simplemente aumentar la separación entre ellos. En este caso, otro avión de Southwest, el vuelo 1713, estaba delante del vuelo 1455 y había recibido vectores para interceptar el curso de aproximación a unas 12 millas náuticas del campo. Al mismo tiempo, un jet ejecutivo también venía desde el noroeste, aunque aún estaba bastante lejos. Así que el plan del controlador era acomodar al vuelo 1455 delante de él, básicamente entre esos dos tráficos. Si el controlador vectorizaba al vuelo 1455 demasiado hacia el oeste antes de virarlo hacia adentro, el jet ejecutivo lo alcanzaría. Así que decidió en su lugar comenzar a vectorizarlo temprano, iniciando a la hora 18:03, con un viraje a la izquierda rumbo 190 grados y un descenso a 6.000 pies. El primer oficial lo reconoció y los pilotos iniciaron entonces el viraje descendente, que los llevaría hacia una dirección más suroeste. Pero apenas 30 segundos después, el controlador también instruyó al vuelo 1455 a mantener una velocidad de 230 nudos o más hasta nuevo aviso. Ahora, mantener al vuelo 1455 a 230 nudos aumentaría la distancia con respecto al jet ejecutivo detrás de ellos, que volaba a 210 nudos. Pero, visto en retrospectiva, esto probablemente ni siquiera era necesario porque el controlador también estaba a punto de darle un atajo al vuelo 1455. Ahora, este tipo de restricciones de velocidad son súper comunes en aproximaciones a aeropuertos congestionados. Así que los pilotos probablemente no se sorprendieron en lo absoluto al recibir una. Simplemente reconocieron la restricción y continuaron. Pero la combinación de mantener una velocidad más alta de lo normal, estar pesados y recibir atajos es una mezcla complicada, como pronto veremos. Mientras continuaban, el primer oficial también calculó que su velocidad de referencia de aproximación, o VRF, debía ser de 133 nudos con el peso actual.
Y dado que el nuevo reporte meteorológico mencionaba un viento de cola de 6 nudos, la política de la compañía era volar la aproximación a VREF más 5 nudos, lo que significaba 138 nudos en total. Eso significaba que ahora tenían que perder casi 100 nudos entre su posición actual, en el tramo de viento en cola y la aproximación final. Pero el controlador no dijo cuánto tiempo duraría esa restricción de velocidad, así que no estaba claro cuánto margen tendrían para desacelerar. Segundos después, sin embargo, el controlador los autorizó a descender a 5.000 pies y virar a la izquierda rumbo sureste 160 grados. Este nuevo rumbo ponía al avión en curso para interceptar la trayectoria de aproximación a poco menos de 8 millas náuticas del umbral, lo cual era inusualmente cerca. De hecho, esta autorización recortó unas 6 millas de la trayectoria de aproximación que los pilotos tenían en mente, lo que significaba que la separación entre el vuelo 1455 y el jet ejecutivo detrás aumentaba en esa misma cantidad. Eso eliminaba en la práctica cualquier necesidad de mantener la restricción de 230 nudos, pero por alguna razón el controlador simplemente olvidó cancelarla. Ahora, en este punto, los pilotos debieron reconocer que estaban en una posición donde quizá no sería posible estabilizar la aproximación. Así que debieron reportar imposible a esa autorización y pedir más millas de trayectoria o al menos liberarse de la restricción de velocidad. Pero eso no ocurrió. Y para entender por qué, quiero hablar de dos cosas aquí. Uno, el concepto de aproximación estabilizada y dos, la cultura de la compañía Southwest en ese momento. Verás, todas las aerolíneas del mundo usan el concepto de aproximación estabilizada para asegurar que solo se continúe hasta el aterrizaje si todos los parámetros indican que es seguro hacerlo. Bajo este concepto, a los pilotos se les enseña que la aproximación está estabilizada si el avión está completamente configurado para aterrizar, con todos los parámetros dentro de un rango óptimo estrecho, al llegar a la puerta de estabilización, que suele ser a 1000 pies en aproximación instrumental o 500 pies en una visual. Southwest Airlines usaba el término "in the slot" para referirse a los parámetros de aproximación estabilizada, que en su caso significaba estar en la senda de planeo, con la velocidad dentro de 10 nudos de la calculada, tasa de descenso menor de 1000 pies por minuto, flaps y tren extendidos, potencias en la posición adecuada y sin necesidad de grandes correcciones para mantener la senda y la alineación. La idea era que si la aproximación no cumplía todos esos requisitos en la puerta, el piloto debía ejecutar una aproximación frustrada. Pero a inicios de los 2000, estas reglas se habían vuelto un tanto, digamos, flexibles en Southwest Airlines. Verás, en ese tiempo, Southwest realizaba un porcentaje muy alto de aproximaciones visuales, alentando básicamente a sus pilotos a hacerlas siempre que el clima lo permitiera, lo cual en el suroeste de Estados Unidos era la mayoría de las veces. Ahora, las aproximaciones visuales pueden ser más difíciles de estabilizar debido a la falta de guía automática de trayectoria y a la mayor carga de trabajo. Pero a menudo también ahorran tiempo y combustible en comparación con ejecutar una aproximación instrumental completa, algo que Southwest tenía muy en cuenta. Ahora bien, por esa dificultad, no era raro que los pilotos de Southwest encontraran que uno o dos de esos parámetros no estaban del todo en rango en la puerta de estabilización, lo que debería haber resultado en una ida al aire. Pero en su lugar, la mayoría simplemente corregía esos parámetros por debajo de 500 pies, y luego aterrizaba el avión. Parte de la razón era que los procedimientos de Southwest no establecían con claridad cuándo exactamente debía ejecutarse una aproximación frustrada. La mayoría de documentos solo decía algo como: si no estás en rango, no estás preparado para un aterrizaje normal, pero no especificaban que debía ejecutarse la frustrada. Al mismo tiempo, muchos pilotos de Southwest también empezaron a juzgar si estaban in the slot en una aproximación visual basándose en cómo veían la pista, si les parecía correcta, en vez de verificar estrictamente todos los parámetros requeridos. Pero tomar la decisión de aterrizar basándose en la percepción subjetiva de estar en posición de lograrlo era claramente contrario al propósito del concepto de aproximación estabilizada. Una revisión independiente de la cultura de Southwest revelaría más tarde que estos problemas eran parte de una tendencia más amplia, en la cual a los pilotos de la aerolínea se les alentaba a completar cualquier aproximación desde la que se juzgara posible aterrizar, sin importar si era buena idea o no. También se descubrió que la cultura de Southwest enfatizaba un ritmo rápido de operaciones, a menudo con aproximaciones pronunciadas y rápidas para ahorrar tiempo y combustible.
Y muchos pilotos de Southwest incluso creían que realizar aproximaciones visuales agresivas en circunstancias muy desafiantes era una forma de desarrollar y mantener buenas habilidades de pilotaje. Ahora, quiero dejar claro aquí que Southwest no era la única aerolínea en esa época que promovía esa mentalidad. Pero también es cierto que este tipo de cultura incrementaba el nivel de riesgo al alentar a los pilotos a practicar escenarios difíciles con pasajeros a bordo. Ahora, este tipo de aproximaciones desafiantes sí pueden ayudar a mantener las destrezas agudas. Pero en general, es mejor limitar este tipo de prácticas al simulador para no poner en riesgo a pasajeros que pagan, quienes te aseguro que no votarían por hacer su vuelo más riesgoso de lo absolutamente necesario. También quisiera añadir que este comportamiento ejemplifica una de lo que en aviación llamamos las 5 actitudes peligrosas, específicamente la actitud conocida como macho. Macho significa una actitud de yo puedo hacerlo, con tendencia a presumir o a sentir la necesidad de probarse ante los demás, a veces asumiendo riesgos o completando desafíos difíciles. De acuerdo con esa revisión independiente que mencioné antes, Southwest Airlines tampoco hizo lo suficiente para mitigar los riesgos de este estilo operativo porque su programa de entrenamiento no incluía técnicas adecuadas para manejar el estado de energía del avión durante aproximaciones visuales y tampoco enfatizaba la necesidad de hacer un briefing adecuado de esas aproximaciones. Trata de recordar esos 2 puntos porque muy pronto van a volverse bastante relevantes. De vuelta a bordo del vuelo 1455, los pilotos aceptaron ahora el nuevo rumbo de 160 grados, y el capitán le recordó al primer oficial que el controlador quería 230 nudos o más por un tiempo. Ninguno de los pilotos consideró pedirle a ATC más millas de trayectoria, lo cual, de hecho, es otra cosa que la revisión independiente señaló, que los pilotos de Southwest eran reacios a decirle al control de tránsito aéreo que no podían cumplir una autorización, lo cual también es un rasgo clásico de macho. En fin, tras menos de un minuto, el controlador volvió a llamar al vuelo 1455 para mencionar la presencia del vuelo 1713, que estaba ahora en su posición de la 1 en punto, a 12 millas, virando hacia la aproximación y descendiendo desde 4.600 pies. El controlador también preguntó si querían hacer una aproximación visual a la pista 08 en lugar de una aproximación ILS. Y el primer oficial le preguntó al capitán si debían aceptar esa opción, siempre y cuando pudieran tener el tráfico a la vista. En ese momento, el avión aún estaba dentro de una capa de nubes, pero esperaban salir a condiciones visuales muy pronto. Así que el capitán le dijo al primer oficial que tendrían que esperar y ver si podían hacerlo. Durante el siguiente minuto, los pilotos instruyeron a la tripulación de cabina preparar la llegada, mientras el control de tránsito les informaba que el vuelo 1713 estaba ahora sobre Van Nuys a 3.000 pies. Van Nuys es un gran aeropuerto de aviación general de pista única, ubicado 6 millas náuticas al oeste del inicio de la pista 08 de Burbank. Este aeropuerto presenta un obstáculo para las llegadas a Burbank, ya que es uno de los aeropuertos de aviación general más ocupados del mundo, con más de 230.000 operaciones anuales. De hecho, bastante más que el mismo Burbank. El VOR de Van Nuys, ubicado en el extremo norte del campo, era un punto de referencia importante en la aproximación a la pista 08, y la altitud mínima sobre ese radiofaro estaba fijada en 3.000 pies. Para mantener a los aviones de línea por encima del circuito de tránsito de Van Nuys. Ahora bien, la trayectoria de aproximación de la pista 08 en realidad pasa sobre el extremo sur de la pista de Van Nuys. Pero los aviones comerciales que llegaban a Burbank aún podían descender por debajo de los 3.000 pies allí, siempre que estuvieran haciendo una aproximación instrumental, porque la separación de la senda de planeo del ILS ya estaba incluida en los procedimientos de tránsito de Van Nuys. En cualquier caso, el vuelo 1455 ahora salió de las nubes, y el primer oficial anunció que podía ver el aeropuerto de Van Nuys al frente. Segundos después, el capitán dijo que tenía al vuelo 1713 a la vista, y el primer oficial informó esto al controlador, quien en respuesta autorizó al vuelo 1455 a una aproximación visual a la pista 08, con la restricción de cruzar Van Nuys a 3.000 pies o más, ya que ahora no usaban una aproximación instrumental. Pero esa instrucción fue un tanto ambigua, porque la definición oficial de una restricción de altitud establece que es una altitud a mantener hasta un punto o tiempo específico. Pero aquí no se dio un punto final específico, ya que no terminarían volando sobre Van Nuys.
Una interpretación estricta de esta autorización podría significar que podían empezar a descender desde 3.000 pies tan pronto como pasaran por el radial de Van Nuys. Pero probablemente eso no era lo que el controlador quería decir. Por otro lado, el capitán dijo después a los investigadores que quería mantenerse bien alejado del tráfico de aviación general, así que interpretó esa autorización como que podían descender desde 3.000 pies solo después de salir del espacio aéreo inmediatamente alrededor de Van Nuys. Pero si esperaban tanto para descender, terminarían muy por encima de la senda de planeo, obligándolos a recuperar luego descendiendo muy rápido, lo que haría difícil o incluso imposible reducir el exceso de velocidad. Ahora, todo esto pudo haberse resuelto simplemente pidiéndole al controlador que aclarara lo que quería decir o, mejor aún, solicitando un patrón más amplio, pero eso no sucedió. Ahora bien, dado que los pilotos de Southwest hacían aproximaciones visuales siempre que podían, es probable que estar por encima de la senda en este punto, debido a las restricciones de altitud sobre Van Nuys, fuera algo completamente normal para ellos. Y también vale la pena señalar que la restricción de velocidad de 230 nudos había quedado técnicamente cancelada cuando recibieron la autorización de aproximación. Pero el controlador nunca lo señaló explícitamente. De hecho, el capitán no pareció darse cuenta de que podían reducir la velocidad hasta casi un minuto después de emitida la autorización de aproximación. Para ese momento, el vuelo se encontraba 2 millas náuticas al oeste de Van Nuys. En ese punto, el capitán extendió los frenos aerodinámicos para empezar a reducir la velocidad, mientras también iniciaba el viraje a la izquierda para alinearse con la pista en aproximación final. Ahora, el piloto automático seguía conectado en este punto y los pilotos habían sintonizado la frecuencia del localizador ILS para ayudarles a alinearse automáticamente. Así que, al acercarse al eje, el piloto automático empezó a intentar capturar el localizador. Pero debido a que el controlador los había vectorizado con un ángulo de interceptación tan cerrado, el piloto automático no pudo hacerlo de una forma limpia, y en su lugar terminó pasándose del eje hacia la derecha antes de empezar a corregir hacia la izquierda sobre el extremo sur de Van Nuys. Tras recuperar el eje de aproximación, el capitán instruyó al primer oficial poner flaps 5, el primer paso para configurar el avión para el aterrizaje. Y como referencia, en mi aerolínea, los aviones deben estar configurados con al menos flaps 1, a por lo menos 10 millas náuticas de la pista y con la velocidad ya reducida a unos 180 nudos. Pero estos aviones no estaban ni cerca de esa velocidad y estaban mucho más próximos. Poco después de este sobrepaso, el controlador de Woodland les dio la frecuencia de la torre de Burbank y los transfirió para recibir su autorización de aterrizaje. El capitán ordenó ahora extender el tren de aterrizaje, lo cual el primer oficial hizo, y luego desconectó el piloto automático para asumir el control manual, añadiendo más carga de trabajo a esta situación ya compleja. El primer oficial, mientras tanto, llamó a la torre de Burbank y reportó que estaban en aproximación visual a la pista 08. Y en respuesta a eso, la torre les informó que el viento estaba ahora 210 grados con 6 nudos, y luego los autorizó a aterrizar con un viento de cola de 6 nudos. Fue solo ahora, con el avión ubicado a apenas 3 millas náuticas del umbral, que el capitán inició su descenso final desde 3.000 pies. Y tomando en cuenta la elevación del aeropuerto de 720 pies, esto significaba que para aterrizar en la zona de toque tendrían que lograr un ángulo de descenso de 7 grados, más del doble del ángulo normal de aproximación. Perder tanta altitud tan rápido también haría que la velocidad aumentara bastante, ya que los pilotos tendrían que bajar el morro para lograrlo. Así que, desde este punto, probablemente era físicamente imposible desacelerar a la velocidad de aproximación calculada antes de llegar a la pista. Este fue el momento en que los pilotos debieron darse cuenta sin duda de que no sería posible estabilizar esta aproximación, y por lo tanto, simplemente debieron ejecutar una ida al aire tranquila. Pero en su lugar, sin discutir en lo absoluto su precaria situación, el capitán simplemente continuó la aproximación, pidiendo flaps 15 y flaps 25 en rápida sucesión. En ese momento también miró su pantalla de gestión de vuelo, que muestra datos de performance, y notó que tenían un viento de cola de 20 nudos, mucho más de los 6 reportados en tierra. El capitán pensó que ese viento de cola tan fuerte debía ser la razón por la que necesitaban una razón de descenso tan alta, ya que el viento generaba una mayor velocidad respecto al suelo.
Pero en realidad, su altísima velocidad indicada desde el inicio era la principal causa del problema. Verás, aunque el capitán probablemente estaba acostumbrado a iniciar el descenso en este punto, no lo estaba a hacerlo a una velocidad tan alta, lo que requiere una mayor razón de descenso para interceptar la senda debido al menor tiempo disponible. Si hubiera estado completamente configurado y ya a su velocidad de aproximación aquí, esto aún podría haber sido posible. Pero en la situación en la que estaban ahora, no lo era. El capitán encontró esto confuso al principio, pero el viento de cola le dio una explicación conveniente y ese viento se iba a reducir. Esto también lo llevó a concluir que la solución era descender aún más rápido hacia la zona más cercana al suelo, donde efectivamente el viento de cola era menos fuerte. Así que, volando manualmente, calculó a ojo la trayectoria necesaria para llegar a la pista y puso el avión en un descenso muy pronunciado. Segundos después, el sistema de advertencia de proximidad al suelo, el GPDUIS, detectó una razón de descenso insegura, provocando una voz automática que alertó Sink rate. varias veces. Pero curiosamente, ninguno de los pilotos reconoció esta advertencia. En su lugar, el capitán simplemente dijo, flaps 30, bájalos. 3 segundos después también añadió, ponlos en 40, no bajarán, lo sé, está bien. Lista de chequeo final de aproximación. Lo que quiso decir fue que en realidad volaban por encima de la velocidad límite para flaps 40. Verás, cada posición de flaps tiene una velocidad límite asociada por encima de la cual usarla podría dañar los mecanismos. Por esa razón, el Boeing 737 tiene un sistema de limitación de carga de flaps que no permite extenderlos a 40 grados a menos que la velocidad sea inferior a 158 nudos. Y como el capitán sabía que estaban por encima de esa velocidad, también sabía que los flaps no alcanzarían los 40 grados hasta desacelerar por debajo de ella. En entrevistas posteriores, el capitán dijo que sabía que iban demasiado rápido, pero no recordaba cuál era su velocidad exacta. Pero según el registrador de datos de vuelo, aún era de unos aterradores 200 nudos en ese punto, y en realidad no estaba disminuyendo debido al ángulo tan pronunciado de descenso. Esto significaba que el vuelo 1455 descendía ahora en una senda muy empinada, con Sink rate. alertas sonando y 60 nudos por encima de la velocidad de referencia de aproximación. Así es. ¿Dónde estaba el primer oficial en todo esto? Como piloto monitor, era su responsabilidad cantar desviaciones de los parámetros de aproximación estabilizada y también sugerir acciones correctivas, que en este caso habría sido simplemente ejecutar una ida al aire, pero no lo hizo. Más tarde explicó que había escuchado las alertas de sink rate y había visto su alta altitud y velocidad, pero decidió conscientemente no mencionarlo porque, en su opinión, el capitán estaba consciente y ya corrigiendo. Ahora, el problema con esa mentalidad es que como piloto monitor estaba obligado a hacer esas llamadas sin importar si creía que el capitán estaba al tanto del problema o no. Obviamente, el primer oficial no podía estar dentro de la cabeza del capitán, ni tampoco podía estar seguro de que tuviera la impresión completa de la situación. De hecho, la razón por la que el piloto monitor tiene esa tarea es porque tiene menos carga de trabajo que el piloto al mando. Y por lo tanto, probablemente una mejor visión general de lo que ocurre. Así que, básicamente, la lección aquí es que no importa por qué un primer oficial no hable, si es por miedo al capitán o porque cree que lo está manejando. Es una mala gestión de recursos de tripulación de cualquier modo, y las consecuencias terminarán siendo exactamente las mismas. Y resultó que, en esta situación, el capitán no lo estaba manejando en absoluto. Y para entender por qué, necesitamos ver en qué estaba realmente enfocado durante el descenso y los minutos previos a él. Ahora, una forma de conceptualizar su toma de decisiones es identificar qué fue lo que lo hizo sentir tan confiado de que podría lograrlo a pesar de la evidencia contraria. Y lo que parece haber ocurrido aquí fue que cada vez que necesitaba tomar una decisión, algo pequeño ocurría que recompensaba su elección de continuar. Como mencioné antes, al principio la tripulación esperaba aterrizar en la menos familiar pista 3-3, pero luego el viento se calmó y cambiaron la pista a la 0-8, lo que en la mente de los pilotos hizo las cosas mucho más fáciles. Después descendieron por debajo de las nubes y avistaron tanto la pista como el avión que iba delante, permitiendo a los pilotos evaluar rápidamente que podían hacer una aproximación visual.
Luego, durante el descenso final, cuando el capitán notó que necesitaba usar una razón de descenso anormalmente pronunciada, se dio cuenta de que había un viento de cola de 20 nudos en altitud que los hacía avanzar más rápido. Así que concluyó que este problema podía resolverse descendiendo rápidamente a una altitud menor, donde el viento de cola reportado era mucho más bajo. Habiendo decidido eso, evaluó visualmente su posición en relación con la pista y concluyó que la imagen le parecía relativamente normal. Sí, definitivamente estaban algo altos y rápidos, pero probablemente ya había estado alto y rápido en esta aproximación antes y siempre había aterrizado sin problemas. Pero lo que el capitán obviamente no consideró fue que a la velocidad actual y con el alto peso bruto, el estado energético del avión era extremadamente alto. Aunque la vista de la pista por delante, al menos en su opinión, no se veía tan mal. Tampoco consideró que estaba a punto de intentar aterrizar este avión pesado y rápido en una pista relativamente corta. De solo unos 6.000 pies, que además estaba mojada por la lluvia reciente y que tampoco tenía absolutamente ningún margen de seguridad al final. Solo una barrera de escape y luego la ciudad. Este es en realidad un ejemplo perfecto de por qué puede ser tan peligroso normalizar conductas riesgosas e ignorar advertencias de manera rutinaria. Porque cuando sonó la advertencia de Sink Rate, tampoco logró sacarlo de su complacencia, ya que estaba usando a propósito una razón de descenso alta para salir del viento de cola y recuperar la senda. Y siendo totalmente honestos, probablemente ya había escuchado alarmas de Sink Rate antes, dado el uso frecuente de aproximaciones visuales pronunciadas. Así que, en este punto, habiéndose convencido de que realmente estaba en condiciones de aterrizar, su principal preocupación pasó a ser la separación con el otro vuelo de Southwest delante. Verás, ellos habían reducido la velocidad de manera normal, así que el vuelo 1455 comenzaba a alcanzarlos debido a su alta velocidad. Y eso preocupó un poco al capitán, ya que parecía que el vuelo más lento podría no liberar la pista a tiempo para que él aterrizara. Esa distracción solo se sumó a su pérdida de conciencia situacional aquí, donde, sin importar lo bien que creyera que se veía la imagen visual, no entendía que el verdadero problema al que se enfrentaba ahora era la alta energía cinética de su propio avión y la falta de pista por delante. Ahora bien, los 737 de Southwest estaban equipados con una computadora de performance a bordo capaz de calcular la distancia de aterrizaje según ciertos parámetros, y los procedimientos estándar de Southwest pedían a los pilotos usar esa computadora siempre que hubiera dudas sobre las capacidades de aterrizaje del avión, como al aterrizar en una pista corta con viento de cola o con un peso elevado, todas condiciones presentes aquí. Pero como estaban convencidos de que esta era solo otra aproximación normal en Burbank, ninguno de los pilotos pareció considerar usar esa computadora para calcular la distancia real de aterrizaje. Si lo hubieran hecho, habrían visto lo limitada que era realmente la distancia disponible, incluso con la velocidad de aproximación correcta, y tal vez el peligro en el que estaban se habría hecho un poco más evidente. Pero sin esa información, otro agujero en las rebanadas del modelo del queso suizo se abría ahora. En cualquier caso, justo después de que el capitán pidió flaps 40, el primer oficial señaló el indicador de velocidad para recordarle que los flaps estarían inhibidos. Pero aún así no mencionó su velocidad real ni expresó reservas sobre lo que estaba ocurriendo. Luego, también respondió al pedido del capitán de la lista de chequeo final de aproximación, verificando visualmente los ítems requeridos, aunque se suponía que esta debía ser una lista de reto y respuesta con la participación de ambos pilotos. Ahora, si alguna vez te encuentras en una situación en la que sientes que debes hacer esto, donde el otro piloto está demasiado ocupado para participar en la lista, eso es una clara señal de que la carga de trabajo es tan alta que hay que hacer algo. Probablemente una ida al aire. Mientras el GPS seguía alertando Sink Rate de fondo, el primer oficial verificó que estaban autorizados a aterrizar y también notificó a las auxiliares de vuelo que se sentaran para el aterrizaje. Momentos después, a la advertencia de Sink Rate se sumó otra aún más seria. Pull up! Hoy en día, a los pilotos se nos enseña a responder a esta advertencia ejecutando de inmediato una maniobra de escape de terreno, sin importar si tenemos la pista a la vista o no. Pero en Southwest y en muchas otras aerolíneas en ese entonces se enseñaba que si se volaba en condiciones visuales, con la pista claramente a la vista,
y era posible verificar con total confianza que no había amenaza de colisión con el terreno, entonces esa advertencia podía ser potencialmente ignorada. Ahora bien, esa mentalidad es, en mi opinión, bastante extraña, porque a menos que la posibilidad de una falsa alerta de GPWS esté mencionada en una carta o en un briefing del aeropuerto, escuchar esta advertencia significa que definitivamente algo anda muy mal, sin importar si la pista está visible o no. En este caso particular, el vuelo 1455 estaba descendiendo tan rápido que el avión detectó que estaba fuera del sobre de aproximación normal. Así que el GPWS interpretó que la trayectoria de vuelo llevaba a una colisión con el terreno en lugar de un aterrizaje. Más tarde, el capitán dijo que nunca escuchó las alertas de pull-up, lo cual podría ser posible debido al estrés que estaba experimentando. Pero el primer oficial dijo que sí las escuchó, aunque creyó que la trayectoria era segura y que el capitán estaba corrigiendo. Nuevamente algo muy extraño de escuchar en un piloto monitor competente. Habría sido bastante interesante escuchar exactamente en qué punto este primer oficial habría considerado apropiado intervenir. En cualquier caso, mientras las advertencias seguían sonando, el vuelo 1455 pasó de largo la puerta de estabilización a 500 pies, sin una palabra de ninguno de los pilotos. El avión descendía ahora a más de 1000 pies por minuto con una velocidad 50 nudos por encima de la velocidad de referencia de aproximación y con los flaps aún sin configurarse para aterrizaje. El capitán reconoció más tarde que debió haber ejecutado una ida al aire en este punto, pero explicó que se fijó únicamente en la pista. Y este tipo de fijación o visión de túnel puede surgir cuando trabajamos intensamente para alcanzar un objetivo concreto y visible, especialmente si es difícil de lograr. Esto es conocido en la industria como get their ITs y es especialmente común entre capitanes. Y por eso realmente necesitamos un primer oficial fuerte y asertivo que nos saque de ese estado. Pero eso obviamente no estaba ocurriendo aquí. Mientras tanto, más adelante, el vuelo 1713 ya había liberado la pista, eliminando lo que el capitán percibía como el último obstáculo en su camino. El GPWS siguió sonando en numerosas ocasiones mientras se precipitaban hacia la pista. Pero el capitán solo dijo, está bien, y el primer oficial no dijo nada. A una altura de 170 pies, el capitán comenzó a levantar el morro para flare de aterrizaje. Y para darte una referencia, normalmente hacemos el flare entre 25 y 30 pies. Y 9 segundos después de iniciar el flare, tocaron pista en la 08 a la increíble velocidad de 182 nudos. Ahora bien, debido a la alta velocidad y a la aproximación tan pronunciada, el toque ocurrió a 2150 pies más allá del umbral, fuera de la zona normal de toque, ubicada entre 1000 y 1500 pies. Inmediatamente al tocar tierra, el capitán activó los reversores de empuje y luego comenzó a frenar manualmente mucho antes de lo que haría normalmente, para ayudar al avión a desacelerar lo más rápido posible. Pero cálculos posteriores mostraron que, con las condiciones de pista, peso y velocidad, incluso con frenado manual máximo, se habrían necesitado 4.700 pies para detener el avión y solo quedaban 4.150 pies de pista. Esto significó que, desde el momento en que el capitán seleccionó reversa, cualquier posibilidad de una ida al aire desapareció y un accidente se volvió inevitable. Mientras el 737 comenzaba a desacelerar, los flaps finalmente se extendieron a 40 grados, pero ya era demasiado tarde para que hicieran alguna diferencia. Espectadores en la terminal de pasajeros cercana en Burbank miraban horrorizados mientras el avión pasaba a toda velocidad, claramente demasiado rápido para detenerse dentro de la pista restante. En la cabina, los dos pilotos notaron que no estaban frenando lo suficiente y su aparente tranquilidad finalmente se convirtió en preocupación, seguida de un miedo helado. El capitán claramente entendió lo que estaba a punto de suceder y se le escuchó en el grabador de voz maldiciéndose a sí mismo en tercera persona. Y tenía buenas razones para hacerlo. Porque más allá del extremo de la pista 08 no había un área de seguridad amplia como en otras pistas. En cambio, había solo 10 metros de concreto abierto, seguidos de un muro sólido diseñado para desviar el jet blast del tráfico en North Hollywood Way, que pasa justo frente al umbral de la pista 26. Cuando el capitán vio ese muro acercándose rápidamente, usó el tiller de la rueda de nariz para virar a la derecha, apuntando hacia la rampa y la cerca abierta del aeropuerto para evitar una colisión con el muro.
Pero usar el tiller de esa forma mientras frenaba puso al avión en derrape, reduciendo aún más la efectividad de los frenos. Así que a las 18 horas, 11 minutos y 20 segundos, el vuelo 1455 golpeó el borde derecho del muro y luego atravesó la cerca perimetral a una velocidad de 32 nudos, o 60 km por hora. El tren de nariz colapsó cuando el avión se deslizó por 7 carriles de tráfico en North Hollywood Way, chocando con un carro y lanzando escombros contra varios más. Y al otro lado de la calle había algo sacado de una pesadilla: una estación de gasolina justo de frente. Por un instante parecía que el vuelo 1455 terminaría en una bola de fuego mortal. Pero luego el 737 milagrosamente se detuvo, justo en el borde del estacionamiento de la gasolinera, debajo del gran aviso con el precio por galón. Una imagen que estoy seguro muchos de ustedes ya han visto. La aeronave sufrió daños considerables, pero la cabina y el cockpit permanecieron intactos y todos los pasajeros y la tripulación sobrevivieron milagrosamente al accidente. En la carretera cercana, varios autos resultaron dañados en el accidente, pero increíblemente, ninguno de sus ocupantes sufrió heridas graves. Dentro de la cabina, el capitán debió sentir una ola de claridad al salir de su estado de fijación previa, porque ahora simplemente dijo: "Mi culpa", y luego añadió: "Bueno, hasta aquí llegó mi carrera". En la cabina de pasajeros, el tobogán de escape R1 se infló dentro del área de galley durante el accidente y ahora bloqueaba el acceso a las puertas delanteras. Pero afortunadamente, los pasajeros pudieron evacuar por las salidas traseras y sobre las alas. Si hubiera habido un incendio, esto habría sido un problema grave, pero por suerte no lo hubo. Así que, al final, los 137 pasajeros y 5 tripulantes evacuaron de forma segura, con solo 2 pasajeros con heridas graves, mientras que 41 pasajeros y el capitán sufrieron heridas leves. Tras el accidente, la FAA suspendió las licencias de ambos pilotos por un año y, como el capitán había predicho, ambos también fueron despedidos de Southwest Airlines. La NTSB concluyó que la causa del accidente fue la falla de la tripulación al no ejecutar una ida al aire en la puerta de estabilización, a pesar de la velocidad excesiva y una trayectoria de vuelo muy pronunciada, lo que resultó en un aterrizaje con pista insuficiente para detener la aeronave. El uso de restricciones de velocidad y altitud por parte del controlador, que innecesariamente colocaron al vuelo 1455 en una posición desde la cual no era posible realizar una aproximación segura, también fue señalado como factor contribuyente. Más tarde, esa revisión independiente que mencioné, encargada por la Asociación de Pilotos de Aerolínea, encontró problemas culturales generalizados en Southwest Airlines que alentaban a los pilotos a intentar aproximaciones riesgosas sin la debida precaución. De hecho, en 2005, otro vuelo de Southwest Airlines se salió de la pista en el aeropuerto Midway de Chicago y se deslizó hasta una calle. Y en ese accidente, que de hecho ya cubrí en este canal hace un tiempo, la tripulación decidió aterrizar en Midway a pesar de condiciones muy desfavorables debido a la presión percibida de completar la tarea. Tras cada accidente, Southwest implementó reformas en sus procedimientos y entrenamientos para mejorar su cultura de seguridad. Y desde entonces, este tipo de incidentes se han vuelto mucho menos comunes. Afortunadamente, no hubo pérdida de vidas en este accidente. Pero no debe olvidarse que si el avión hubiera tocado tierra un poco más adelante o un poco más rápido, podría haber terminado en la gasolinera con resultados catastróficos. Por eso, después de este accidente, el aeropuerto de Burbank compró la gasolinera y otro negocio cercano y los reemplazó con terrenos vacíos para evitar que ese escenario pudiera repetirse. El aeropuerto también equipó el extremo de salida de la pista 08 con un sistema de materiales de detención, o EMAS, que detiene aviones fuera de control utilizando grava especialmente diseñada bajo una superficie frágil. Y en 2018, esta misma instalación de EMAS detuvo a otro vuelo de Southwest, que estuvo a punto de salirse de la pista 08 de Burbank, demostrando lo valiosos que son estos sistemas en aeropuertos donde no es posible tener un área de seguridad adecuada. ¿No es increíble ver la seguridad funcionando en acción? En fin, acabo de regresar de mis increíbles vacaciones en Suecia y fue posible en parte gracias a mi equipo de Patreon, que con su apoyo me han permitido formar un equipo mucho más grande, capaz de cubrir vacaciones sin pérdida de producción por primera vez en la historia de este canal. Y si quieres participar en este apoyo y ver mi próximo video antes que todos los demás, quizá incluso hoy mismo, usa este código QR.
o entra a patreon.com/join/mentorpilot para registrarte. Me encantaría verte allí en mi próximo encuentro. Recuerda también revisar la oferta de mi patrocinador en la descripción y en los comentarios aquí abajo. Mi nombre es Peter Hernfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Adiós.